Operación Espátula presenta Desde el Púlpito con el pastor Salatiel Bonilla. Continuamos con esta serie de Hebreos. La carta de Hebreos es la supremacía de Cristo, nos habla esta carta. Es una carta maravillosa, Hebreos, la epístola a los Hebreos, que sin duda ya en semanas anteriores ya han estado viendo de que si algunos dicen que la escribió Pablo, otros piensan que la escribió Apolos, otros piensan que la escribió Lucas. Lo cierto es que no se ha decidido todavía bien a bien quién sea el escritor. Hay razones por las cuales uno dice no, Pablo no es, porque no es el estilo de escribir de Pablo, y lo vemos desde sus primeros versículos. Pablo siempre comienza presentándose muy educado, ¿verdad? Y siempre diciendo sus grados, apóstol de Jesucristo o siervo del Señor. Entonces, y termina siempre despidiéndose y volviendo a reiterar que es Él. Entonces, por eso es, aunque muchos se le atribuyen a Pablo, ahí hay un gran debate, ¿verdad? Lo importante es que sí, también como ya vieron, es una carta dirigida al pueblo judío, a los hebreos, y tiene un mensaje muy interesante porque nos habla principalmente de la supremacía de Jesucristo. Aquí nos aclara muchas dudas sobre lo que algo que nosotros llamamos cristología o el estudio sobre Jesucristo. Si hemos visto en Santiago algunas cosas sobre el hombre, sobre las cosas que nosotros tenemos que hacer, ahora aquí en Hebreos vamos a ver sobre quién es Cristo, pero no solamente en sus 33 años sobre la tierra, en sus 33 años y medio, sino quién es Cristo antes, en la eternidad pasada y en la eternidad futura. El día de hoy vamos a estar viendo Jesús como Hijo de Dios es superior a los ángeles, y vamos a estar viendo en Hebreos capítulo 1, los versos del 4 al 14, casi todo el capítulo desde el verso 4. Le voy a dar lectura, me siguen con su vista. Hebreos capítulo 1, versos del 4 al 14. Jesús como Hijo de Dios es superior a los ángeles. Dice así la Escritura: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré el padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Centro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y con un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Este capítulo primero es importante recalcar cómo la carta a los Hebreos comienza hablando nos presenta primeramente a Jesucristo. Hemos estado hablando en la serie pasada que estuvimos viendo sobre el miembro saludable de la iglesia, que el miembro saludable de la iglesia es un evangelista bíblico. Y qué mejor evangelio que notamos aquí. El escritor de Hebreos empieza diciendo: Dios habló y ha hablado de diferentes maneras. Habló por profetas, habló de diferentes maneras, por apóstoles, pero dice: ahora a Dios le ha placido hablar a través de su Hijo Jesucristo, y lo presenta a Jesucristo y lo empieza a realzar, quien es lleno de poder, lleno de gloria, lleno de majestad. Y luego ya nos dice aquí, empieza a dar una introducción sobre la superioridad que tiene sobre los ángeles.
Ahora, es importante notar, ¿por qué por qué el escritor a los Hebreos hace esta referencia? ¿Por qué el autor de Hebreos quiere probar que Jesús es superior a los ángeles? Bueno, porque los que en aquel tiempo leyeron esta carta, a quienes se la estaba enviando, era un público que tenía cierta tendencia a adorar a los ángeles. Es un pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo judío, tenía mucha relación con los ángeles, mucha más que la que nosotros tenemos hoy en día. Para ellos era muy común que un ángel fuera un mensajero de Dios que traía un mensaje al pueblo, o a alguien en el camino se le apareció y decían, oye, un ángel lo vi, me habló y me dijo que hiciera esto, y el pueblo lo aceptaba. Hoy en día diríamos, está loco, pero para ellos era lo normal, lo habitual. Estaban acostumbrados a ver a un ángel en forma gloriosa, con resplandor, pero también estaban acostumbrados a que un ángel podía ser una persona normal. Mismo Pablo decía, hablando de los hospedadores, que sin saber hospedaron ángeles, ¿sí? Entonces, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo al quien se les está dirigiendo la carta, tenía cierta relación con ángeles. Algunos llegaron a pensar, decía el comentario de MacArthur, que algunos llegaron a pensar que Jesús era un ángel. Y lo tenían en el mismo nivel de los ángeles. Por eso la necesidad del escritor a los hebreos sobre la necesidad de realzar a Jesús sobre los ángeles. Porque algunos decían, sí, fue una persona que hizo muchas cosas, pero pues más o menos igual que el ángel Gabriel o que el ángel Miguel, era un ángel. Lo elevaban mucho más que a un hombre, pero mucho menos que a Dios. O sea, y también hoy en día hay esta adoración a los ángeles. Desde aquellos años, la adoración a los ángeles, y se ha puesto muy de moda. Y yo estaba pensando, bueno, no solamente se adora a los ángeles, se les hace oraciones a los ángeles, y yo me estaba acordando y dije, ay Dios, yo también he hecho oraciones a los ángeles, inocentemente, pero yo me acuerdo que de niño hacía esa oración de ángel de mi guarda, dulce compañía, y luego me puse a pensar y dije, ay Dios, o sea, esa es una oración a los ángeles, ¿sí? Y sin darnos cuenta, a lo mejor alguno de nosotros, ¿sí? Hermano, hasta los que no son creyentes, yo conozco una familia que siempre dicen, como a mí me dicen, ay, pues pídele a los ángeles para que te ayuden, pero siempre traen eso, yo no sé. Así es, hay gente hoy en día, y estamos hablando de gente cristiana, de gente incluso madura, entre comillas, que dice, no, órale al ángel Gabriel, órale al ángel Miguel, y que si vas a hacer guerra espiritual, ora al ángel fulanito, si vas a orar por sanidad, al ángel Rafael, que es el ángel de la sanidad, si es porque, o sea, y cada ángel, y ora a tal ángel, bueno, con todo respeto, ¿verdad? Pero la Biblia no nos enseña ni a orar, ni a adorar los mismos ángeles, cuando se le aparecían a las personas, a veces en su forma gloriosa o majestuosa, se inclinaban a ellos, como lo hicieron algunos profetas, y ellos mismos le decían, detente, no hagas eso. Entonces, pero aquí vamos a ver 5 contrastes que muestran que Jesús es superior a los ángeles. Porque hay doctrinas donde dicen que Jesús era simplemente, algunos lo tienen como profeta, pero otros lo elevan más en el nivel espiritual de un ángel. Y más que nada, ¿saben por qué? Porque en la misma Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando se menciona el ángel de Jehová, se refiere a Jesucristo. Y entonces dicen, no, es que Jesucristo era un ángel, no era Dios, sino era un ángel. Porque por eso dicen, yo envío mi ángel, o el ángel de Jehová delante de ti, hablan refiriéndose a Jesucristo. Pero vamos a ver 5 contrastes que la carta de Hebreos, en este primer capítulo, nos hace ver. Primeramente, aquí, como decía el pastor ahorita, si ustedes en casa lo estudian, van a estar viendo cómo hay pruebas de que Jesús, Cristo, es mucho mayor o es superior a los ángeles. El primer contraste es que Jesús es hijo de Dios, superior a los ángeles. Hebreos 1:5 dice, hecho tanto superior a los ángeles. Hebreos 1:5, ahí nos dice que Él es superior. Dice, cuanto heredó más excelente nombre que ellos.
Es en el verso 4, ¿verdad? Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré el padre y él me será hijo. Hebreos 1, 4 y 5. ¿Por qué aquí el autor enfatiza que Jesús es el Hijo de Dios? Se fijan, aquí dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. A diferencia de los ángeles, se declara que Jesús es el Hijo de Dios, que hereda el reino. Esa es una gran diferencia. No se trata solamente de decir, bueno, todos somos hijos de Dios, o todos así como los ángeles, ¿no? Pero los ángeles, aunque en algún lugar se les menciona como los hijos de Dios, los ángeles no son engendrados, son creados por Dios. Dice que ellos están a la diestra de Dios Padre, ¿verdad? Entonces, bueno, porque yo, hermano, que se me olvidó, pero desde que dijo el hermano que iba a hacer el estudio, entonces hubo un tiempo en que agarró mucho esto de los ángeles, y yo compré especialmente compré Así es. un estudio en la librería de esto de los ángeles, y ahí tengo todos mis apuntes. Y pues no, o sea, porque ya me estaba traumando todas que sí, que los ángeles y que no sé qué. Y yo dije, ¿cómo? O sea, no puede ser. Y ya compré yo el estudio y sí, pues ahí dice que no, o sea, ellos son los que están a la diestra de Dios Padre, y dice que mientras ellos, dice en el estudio que los ángeles están nada más porque dice verdad que están para alabar, y yo me imagino, hermano, que el Señor está así y ellos están directos al Señor. Entonces dice que cuando el Señor da la orden, o sea, necesita que Dios Padre, están para obedecer. Los ángeles son servidores. Que dé la orden, por eso dice el versículo ahí, el ángel de Jehová acampa alrededor de ti. ¿Sí? Pero no es porque nosotros tengamos, sino porque están Así es. allá enfrente y esperando la orden que el Señor les dé. Entonces yo me imagino, ¿verdad?, que cuando uno le pide al Señor y el Señor le dice, pues ven tú a ver a aquel. Así o sea, es. no precisamente. Y está muy profundo esto, ¿verdad? Así es. Sí, está muy profundo. Sí, de hecho, uno de los contrastes que vamos a ver es esa, la posición de los ángeles, en qué lugar están en posición. A diferencia de Jesús. En este caso, el primer contraste que hay es que Jesús es hijo. Hebreos 1:2, ahí en la misma carta, en Hebreos 2 nos dice, en estos postreros días, Dios nos ha hablado, o sea, en estos días, por el Hijo, y Hijo con mayúscula, hablando de Jesucristo. Dice, aquí no dice los hijos, no nos ha hablado por los ángeles. Ahora, va a haber un tiempo, y en Apocalipsis nos dice, donde el Evangelio va a ser predicado por medio de un ángel. ¿Sí? Y dice, y vi volar por el medio de los cielos a un ángel que traía el mensaje del Evangelio eterno, diciendo a gran voz, clamad a Dios. ¿Sí? Y ya le va a dejar, incluso le va a dejar a otros ángeles que hagan señales, o sea, pero por ahora, dice el escritor de Hebreos, pero por ahora, dice, Dios ha hablado por apóstoles, Dios ha hablado por profetas, pero ahora Dios le ha placido hablar por su Hijo, es decir, Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Bueno, en este punto nos habla la gran diferencia que tiene con los ángeles. A Jesús se refiere a él como hijo y como heredero. Los ángeles no son herederos, los ángeles no son hijos. Esa es una gran diferencia. No hay una referencia como hijos de Dios. Bueno, en Hebreos poéticamente se les llama hijos de Dios a los ángeles. En Job, la carta de Job 1:6, cuando dice, vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios, ¿verdad? Y entre ellos vino Satanás. Pero estamos hablando en un sentido donde se refería a como seres angelicales o los seres que están cercanos a Dios, por eso se refiere a los hijos de Dios. Ahora, primero, dice ahí, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy.